Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53 y a compartir el mensaje. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, te pedimos tu palabra viva y eficaz, sea predicada con poder, sabiduría y denuedo. La ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de bendiciones nos sean derramadas a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. En el libro de Isaías 7:14, el profeta dijo lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre llamado Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. 800 años después, Lucas 1:35 dice: el ángel Gabriel se apareció delante de una mujer llamada María y le dijo: salve, muy favorecida, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá en tu vientre será llamado Hijo de Dios. El profeta Miqueas en el capítulo 5 verso 2 escribió: tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti nacerá el que será Señor de Israel. 570 años después, Jesús de Nazaret nació en Belén. Nació en un corral, en un pesebre. ¿Sabe para qué? Para darle al mundo una enseñanza de humildad, para decir al mundo que Él no vino a sentarse en un trono de oro y ser servido, sino vino a dar su vida por nosotros. Por eso nació, habiendo podido nacer en un imperio, un reino, nació en un corral, en un pesebre, con toda la humildad que usted puede imaginar. A su nombre. Alábalo porque Él vive.
nació en un hogar judío, fue criado a la usanza hebrea. Tanto así, hermanos, que cuando fue presentado en el templo con un par de palominos y su madre María llevaba al niño en brazos, apareció un profeta bastante mayor llamado Simeón. Y Simeón levantó su voz al cielo y le dio gracias a Dios, porque Dios le había prometido que no cerraría sus ojos para partir de esta vida sin antes ver al Salvador. Y le dio unas palabras tremendas a María que la dejó impresionada. Y él levantaba su voz al cielo dando gracias al Dios de los ejércitos, diciendo: gracias porque has cumplido tu promesa y me has permitido ver al Salvador. María miraba todas estas cosas atónita, sin entender realmente lo que estaba pasando. A su nombre. Dice la palabra de Dios, hermanos, lo criaron conforme a las costumbres judías. Así que fue enseñado, trabajó con su padre de carpintero y muchas otras cosas. Durante un lapso bastante prolongado fue formado conforme a toda la tradición judía. A la edad de los 12 años fue llevado a Jerusalén para las fiestas de las Pascuas. Dice la Biblia en Lucas 2:49 que cuando fue llevado a las fiestas de las Pascuas, dice, lo llevaron para que pasase un tiempo con sus padres. Y de pronto, cuando terminó la fiesta, si regresaban, se dieron cuenta que había desaparecido. Lo buscaban entre todos los que estaban, el grupo que estaba, la caravana que venía, y no lo encontraron. Se asustaron y volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y empezaron a buscar entre la gente y no le hallaron. Cuando regresaron a Jerusalén, le buscaron 3 largos días sin hallarle. Estaban bien angustiados. Cuando de pronto una persona les dio información y le dijo: yo he visto a ese niño en la sinagoga. Así que al momento embarcaron hacia la sinagoga a buscarle, y ahí estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Y los doctores de la ley se habían quedado asombrados de cómo un niño de 12 años podía tener tanta sabiduría. Escuchaban cómo disertaba de la palabra de Dios, le hacían preguntas muy difíciles y los doctores de la ley decían: ¿y cómo un niño tiene tanto conocimiento? ¿Y de dónde tiene todas estas respuestas? A su nombre. Entonces María se le acercó preocupada y le dice: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabías que hace 3 días te estamos buscando angustiados? Y Jesús le responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en la casa de mi padre me es necesario estar? Eso significa que él verdaderamente, desde que era niño, sabía que su verdadero padre era Jehová de los ejércitos y que él había venido a este mundo a cumplir una misión divina. Él lo sabía. Por eso le dice: ¿por qué me buscabais? Porque en realidad él no lo consideraba así los que lo criaban, pero no lo consideraba verdaderamente como padre suyo. En la casa de mi padre me es necesario estar. A su nombre. Regresó con ellos y desde esa época prácticamente queda un espacio bastante largo y prolongado hasta que llega a la edad de los 30 años. A la edad de los 30 años comienza, hermano, el ministerio más asombroso de la historia. Lo primero que ocurre es se bautiza. Y ustedes saben cómo fue el bautizo, con Juan el Bautista en el río, y cómo el Espíritu Santo se apareció en forma de paloma y una voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Desde ese día el Espíritu del Señor se lo llevó al desierto. Y ahí fue probado por 40 días y 40 noches en el desierto, en un tremendo ayuno. Dice la palabra de Dios que cuando terminó el ayuno y fue probado intensamente en ese desierto, comenzó en él el ministerio más grande de todos los tiempos. Dice Juan 21:25. Si escribiéramos todos los milagros y todas las señales que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en las bibliotecas del mundo entero. Quiere decir que lo que usted tiene en sus manos en esa Biblia son los milagros más resaltantes de la historia. Pero si pudiéramos escribir cada mudo, sordo, cojo, leproso, ciego que fue sanado, oiga, hermano, no tendríamos dónde meter toda esa historia. A su nombre. Fueron 3 años de, bueno, dice la Biblia, con decirle que el pasaje dice
y todos eran sanados. Y al decir todos, siempre eran 4.000, 5.000 personas que le seguían. Imagínense cuántos enfermos había en esa masa humana y cuántos milagros se dieron a lo largo de la historia. A su nombre. Aleluya. Cuando llegó a empezar a manifestarse de esta forma tan asombrosa, la gente comenzó a juntarse cerca a él. Y aquí se cumple lo que esta profecía. Lo primero que ocurre, recluta apóstoles de todas las clases sociales, ¿no? De las clases, diferentes clases. Mateo era un cobrador de impuestos. Lo llama, le dice, ven y sígueme. Al momento dejó el tribuno, dejó el trabajo que tenía y salió detrás de él. Luego le dijo a Pedro, Andrés, hijo de Zebedeo, ven y sígueme. Y comenzaron todos a empezarle a seguir, pescadores, publicanos, bueno, hermano, reclutó de todo. Y los discípulos llegaron a quererlo mucho, ¿sabes? El apóstol Pedro le dijo, yo soy capaz de morir por ti, haría cualquier cosa por ti, maestro. Y Jesús le dijo, no digas eso, Pedro, porque llegará el día que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Mas yo he orado para que tu fe no falte. Y llegó ese día, hermano. Dice la Biblia, hermano, que los apóstoles le habían prometido protegerlo, cuidarlo, qué sé yo. Cuando llegó el día donde se tenía que cumplir lo escrito. Por eso dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe por qué dice eso? Porque los discípulos que estaban con él en el huerto de Getsemaní, cuando vieron la guardia pretoriana que subía a arrestar a Jesús, el único de los apóstoles que se arriesgó, porque créanme, si usted se enfrentaba a la guardia, lo seguro era sentencia de muerte. Y Pedro sacó su espalda y se enfrentó a la guardia. Y de frente, con un golpe de espada, le arrancó un pedazo de la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Jesús volteó y le dijo, Pedro, el que espada tome, a espada morirá. Yo no necesito que tú me defiendas. Si yo quisiera, pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles. Yo no necesito que tú me defiendas. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra de Dios? ¿Cómo? Y tomando la oreja la colocó en su lugar, ¿no? Y el que fue mutilado por la espada de Pedro fue sanado instantáneamente. Así que no hicieron ningún reclamo. Más bien Pedro se sorprendió porque ya no supo qué actitud tomar. Y los demás discípulos huyeron y lo dejaron solo, ¿no? Ahí lo tomaron prisionero y lo llevaron al pretorio. Lo llevaron primero al Sanedrín. Y en el Sanedrín le pegaron toda la noche. Sí, hermano, toda la noche lo dejaron afuera. Los sumos sacerdotes se fueron a dormir y dice la Biblia que le pusieron una venda en los ojos y le daban puñetazo tras puñetazo y le pegaban en el rostro diciendo, profetiza, ¿quién te está pegando? Así les decían. Así que lo escarnecieron de una manera terrible toda la noche. En la mañana, cuando se levantaban los sumos sacerdotes, ya Jesús estaba todo hinchado de golpes. Cuando ustedes ven esa película que sacó Mel Gibson, de la cual la Iglesia Católica se quejó, porque lo que se ve en esa película es bastante fuerte. En realidad, algo parecido fue lo que ocurrió, porque la golpiza que le dieron y la tortura que le dieron fue extrema. Si a usted le golpean toda la noche, imagínense cómo le queda el rostro, o cómo se le desfigura el rostro de tanto golpe. En la mañana, cuando se levantaron los sumos sacerdotes, pararon la golpiza y luego lo llevaron delante de Pilatos. Ahí sí lo llevaron a la gobernatura, al pretorio, y lo entregaron a Pilatos. Pilato lo encerró en una cárcel. Ese día quedó preso toda la noche. Dice la Biblia que la mujer de Pilato no pudo dormir toda la noche. Toda la noche tuvo sueños horribles, desesperada, angustiada en ese lugar. Se levantó en la mañana, llamó a Pilatos y le dijo, yo no quiero que tenga nada que ver con este hombre inocente. Déjalo que se vaya. Y bueno, Pilatos, ¿sabe que las mujeres influyen mucho en los hombres? Pilato dijo, lo voy a mandar a azotar y lo soltaré. Pero hermanos, eso es lo que Pilato realmente quería. Y en la mañana
Lo mandó a azotar delante de todos los judíos para que se calmaran. Y no se calmaron, al contrario, hermano, peor, gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Así que le destrozaron la espalda con las fustas romanas. Yo he tenido la oportunidad de estar en Roma unas cuantas veces. Y en Roma las fustas romanas no es como usted piensa, que son de un cuero con el que le golpean. Las fustas tienen unos ganchos de fierro en las puntas, así con punta de filo, con punta tipo Garfield. Y cuando lanza la fusta se engancha en la piel. Y cuando arrancan la fusta, le arrancan la carne a tiras. Con eso flagelaban. 40 azotes menos uno. Prácticamente le destrozaban la espalda. Y con eso le pegaron. Le destrozaron la espalda. Tanto así, hermano, que cuando le quisieron poner el madero en la espalda, no lo pudo cargar. Caminó un poco y se desmayó. Así fue. Así que le dieron por corona una de espinas y por cetro una caña, y escupiéndole y burlándose, se lo devolvieron a Pilato. Por eso dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, porque los discípulos se escondieron de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego más abajo, ¿sabe qué dice? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Pilato lo llamó delante. Ya estaba todo herido, con las espinas en la cabeza, con la espalda destrozada, con el rostro hinchado de las golpizas de toda la noche. Y le pregunta: ¿no dices nada para defenderte? ¿No sabes que tengo poder para mandarte matar o para darte vida? Y Jesús dijo: ningún poder tendría si no te lo diera mi Padre. A su nombre. Aleluya. Si él hubiera abierto su boca, se hubiera defendido como el mejor de los abogados del mundo entero. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si usted se acuerda de la sabiduría que tenía cuando tenía 12 años, o cuando le hacían preguntas capciosas y le decían: Señor, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Qué decía? Tráeme la moneda. ¿De quién es el rostro? De César. Pues dad a César lo que es de César, que a Dios lo que es de Dios. Y no sabían cómo hacerlo tropezar. Cada pregunta que le hacían se la respondía con tanta sabiduría que no había forma de que lo hicieran tropezar. Así que si se hubiera defendido, créanme que hubiera salido librado del pretorio, y más bien los hebreos se hubieran quedado avergonzados. Tuvo que cerrar su boca para que se cumpliera la escritura. Y le dice: no dice nada para defenderte. No dijo nada, hermanos. Por eso dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Así fue. Luego dice: por cárcel y por juicio fue quitado, en su generación ¿quién la contará? Luego lo mandan, tiran la sentencia de muerte. Ya usted sabe el resto. Lo suben por el Gólgota, por el monte de la calavera, por el camino. Hermano, no pudo cargar la cruz, tenía la espalda destrozada. Le pusieron el madero, subió un poco y se quebró. Entonces en el camino apareció un varón llamado Simón de Cirene, y la guardia le dijo que le ayude a cargar el madero. Y Simón de Cirene cargó el madero hasta arriba. Cuando llegaron a la punta del Gólgota, lo clavaron con unos clavos enormes, le atravesaron los pies y las manos, y luego levantaron la cruz y le hicieron caer en una zanja. Y el golpe, imagínense el golpe cuando caen en esa zanja, como habrá jalado las manos y los pies con el clavo incrustado ahí. Cayó ahí y lo levantaron. Al lado de él habían dos ladrones. Uno de ellos le injuriaba y decía: a otro salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo y no salvas a nosotros? El otro ladrón contestó: nosotros estamos aquí bajo justo castigo, pero este hombre es inocente, no tiene temor de Dios. Y le dice a Jesús, volteando a mirarlo: Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y él respondió: hoy mismo, de cierto te digo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. A su nombre. Así fue. Hermano, dice la Biblia, hermanos, que la costumbre judía era hacer una zanja común y enterrarlos en esa zanja. Así que a Jesús le correspondía que lo entierren con los ladrones.
Y Dios no iba a permitir eso. Por eso dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Léalo, está. Mas con los ricos fue en su muerte. Porque Dios tocó el corazón de un hombre rico llamado José de Arimatea y le compró una tumba de nobles. Le dio su propia tumba, la que se había comprado para su muerte. Y ahí lo enterraron como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, ciertamente se llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabe lo que significa la palabra propiciación? Significa, Él ocupó tu lugar. Él tomó nuestro lugar. A veces, hermanos, cuando nos comportamos mal, cuando servimos a Dios a medias, cuando hacemos todo ese desastre de idolatría, cargando muñecos por las calles, fornicando, adulterando y viviendo en maldad y en pecado, lo único que estamos es menospreciando el doloroso calvario por el que tuvo que pasar para que usted y yo tuviéramos acceso al reino de los cielos. Amén. Realmente, a veces, hermano, cuando vienen estos tiempos de juicio sobre la iglesia, sobre el pueblo, sobre toda una nación, nos damos cuenta que tiene todo derecho de mandar juicio. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo en esa cruz lo hizo por amor a la humanidad. Y mucha gente no le interesa. Cuando usted predica el evangelio y le dice a la gente cuánto quieren recibir a Jesús, y a la gente no le importa, le está diciendo que no le importa lo que Él hizo en ese calvario. Pero créanme que lo que pasó por ese calvario fue muy duro. Aún en el mismo huerto, cuando estaba para ser crucificado, acuérdese: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, con gotas de sudor como gotas de sangre que le corrían por el rostro, de la angustia de pensar de lo que le iban a hacer. Y ahora ya clavado en esa cruz, hermano, y escarnecido al extremo, porque la guardia se burlaba de él. Le decía: a Elías se está llamando, porque empezó a usar el idioma que es el idioma original de ellos, el arameo, y dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando estaba en agonía levantó su voz al cielo pidiendo ayuda al Padre. Y usted sabe por qué Dios no le ayudó. Porque en ese momento el pecado de todos nosotros estaba sobre él. En ese momento él era pecado, y en esa sangre que corría en el madero estaba corriendo el perdón de toda la humanidad. Todo el que quisiera aceptar a Jesucristo tendría perdón por ese calvario, perdón por esa sangre preciosa que se derramó en esa cruz. Así que por eso no le ayudó. Y cuando expiró, hermano, ustedes saben, se llenó de tinieblas, era la hora tercera, se llenó de tinieblas, se rasgó el velo del templo, tembló la tierra. Y entonces la guardia levantó su cabeza y dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Denle palmas al Señor. Una vez que lo enterraron, hermano, y pusieron una roca enorme, los sumos sacerdotes se reunieron con Pilatos y le dijeron: mira, estos mentirosos dicen que Él va a resucitar al tercer día. Así que para que no puedan, seguramente van a quererse robar el cuerpo. Así que van a intentar desaparecer el cuerpo y decir que resucitó para engañar a la gente. Permítenos poner una roca enorme y ponnos una guardia que cuide toda la noche la tumba. Hermanos, pusieron una piedra enorme en la entrada de la tumba y le dieron una guardia completa. Dice la Biblia que la guardia estaba cuidando toda la noche, cuando de pronto la tierra tembló y descendió un ángel del cielo, movió la piedra y se sentó encima y no se movió. O sea, no es que se movió la piedra y nadie vio nada, no. El ángel movió la piedra y se sentó encima y se quedó sentado ahí. Y la guardia está pegada a la pared, asustada, temblando de miedo, porque el ángel estaba bien sentado en la piedra y Jesús salió de la tumba. ¿Y sabe qué? Cuando le fueron a decir eso a los sumos sacerdotes, que había un ángel de Dios sentado en la piedra y que él estaba cuidando la tumba, le dieron una fortuna en dinero y le dijeron: di que se robaron el cuerpo. Y ellos dijeron: pero Pilato nos va a sentenciar. Él dijo: no, nosotros vamos a hablar con Pilato para que eso no pase. Tranquilos, vayan y digan que el cuerpo se lo robaron.
Imagínense hasta dónde llega la hipocresía de los sumos sacerdotes. Sabían que habían clavado y crucificado en la cruz al Hijo de Dios. Sabían que había un ángel que había movido la roca y se había sentado en ella. La misma guardia era testigo de esto. Y ahora decían, digan que se robaron el cuerpo. Imagínense hasta qué punto se llega, hermanos. Lo único que quiero decirles es que la sangre preciosa de Cristo que se derramó ese día tiene poder para perdonar todo pecado, y no hay pecado que no pueda perdonar. Cuando nos reunimos en estos lugares para clamar a Dios, es el tiempo de renunciar a todo, hermano. Es el tiempo de acercarnos a Dios con el corazón en la mano y pedirle que nos limpie de todo. Sí, hermanos, todos nos equivocamos. Somos seres humanos. Muchos nos equivocamos en muchas cosas. Pero lo importante es reconocer en qué nos hemos equivocado. Reconocer que Él es nuestro Padre Celestial y que está con los brazos abiertos para limpiarnos con esa sangre preciosa. Limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Aquí estamos esta noche para eso. Acerquémonos al altar de Dios, derramemos nuestro corazón con todo quebranto y humillación, y usted verá que salimos de este lugar muy bendecidos. Amén, hermanos. Amén. Y recordar que realmente todo lo que hizo en esa cruz fue por amor a nosotros. Recordar que cuando tenemos la oportunidad de elegir y de comportarnos a veces de una manera impropia, tenemos que pensar todo lo que pasó en esa cruz para no fallarle, para que Él esté contento con la iglesia. Amén. A su nombre, denle fuertes palmas al Señor. Alábalo porque es vivo. Vamos a pasar, hermanos, a sacar los cojines para poder orar al Dios Todopoderoso.